Finales de diciembre, año 1498 del calendario del Círculo Marino. A bordo del buque de guerra, Garp sostenía un megáfono rojo y gritaba con fuerza. Su voz, transportada por la brisa marina, resonó por toda la isla. Cuando el buque de guerra con cabeza de perro atracó, Garp saltó de la proa, vestido con un impecable traje blanco y envuelto en la icónica capa justicia de la marina, aterrizando directamente en la costa de la isla. En el momento en que puso un pie en tierra, respiró profundamente, recorrió con la mirada toda la isla y volvió a gritar por el megáfono. Al mismo tiempo, el haki de observación de Garp se extendió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió toda la isla. MMM. No puedo sentir la presencia de ese chico Yoriichi, entonces, ¿no está en la isla? O tal vez, al no detectar rastro alguno de Yoriichi Tsujikuni, Garp frunció el ceño con cierta sorpresa. Pero tras un breve instante, una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Como pensaba, un asesino de observación. Garp murmuró para sí mismo. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, una repentina ráfaga de pájaros y bestias surgió del denso bosque a lo lejos. La isla, antes tranquila, cobró vida de repente. MMM. Garp entrecerró los ojos y observó el bosque. Justo entonces, un joven pelirrojo con una espada al cinto salió lentamente del sendero. Era Yoriichi Tsujikuni, atraído por la voz de Garp. En poco más de un año, Yoriichi había crecido de 170 centímetros a unos imponentes 190 centímetros. Aunque aún era joven, gran parte de su inocencia juvenil se había desvanecido de su rostro. A juzgar solo por su apariencia, nadie diría que era solo un adolescente. Al emerger del bosque con paso tranquilo, la mano derecha de Yoriichi descansaba ligeramente sobre la empuñadura de su espada. Con el torso desnudo, su figura, antes delgada, se había fortalecido con músculos tonificados. Su piel clara brillaba tenuemente al sol. Al ver a Garp no muy lejos, una leve sonrisa iluminó su expresión habitualmente reservada. Pero al instante siguiente, ¡boom! Una oleada de haki del conquistador brotó de su cuerpo. Un violento torbellino surgió de la nada, dirigiéndose directamente hacia la orilla donde se encontraba Garp. Oh. Ya has llegado a este nivel. Garp examinó al joven de arriba abajo, sintiendo el aura abrumadora que irradiaba Yoriichi. Su haki del conquistador, casi tangible, era feroz y explosivo. Con una sonrisa, Garp dejó escapar un suspiro silencioso. Pero al instante siguiente, su expresión se tornó seria al liberar su haki del conquistador, estrellándolo de frente contra el de Yoriichi. Las dos auras en conflicto se encontraron en el aire con un extraño zumbido resonante. La superficie del mar, antes tranquila, se agitó con olas bajo la fuerza de su haki. Momentos después, el haki de Garp abrumó al de Yoriichi, contraatacando con una presión aterradora. Tras el joven, los árboles centenarios y los imponentes troncos comenzaron a crujir amenazadoramente, como si crujieran bajo la fuerza. Algunas de las plantas con raíces menos profundas incluso fueron arrancadas del suelo y arrojadas a las profundidades de la isla por el poder desatado. El brillante cabello rojo de Yoriichi bailaba salvajemente con el viento. Sin embargo, bajo la inmensa presión de Garp, Yoriichi permaneció imperturbable. Al ver su propio haki destrozado, simplemente negó con la cabeza y murmuró, aún queda mucho camino por recorrer. Desde lejos, Garp escuchó claramente las palabras y sonrió brillantemente. HMPH. Bien, esa es la mentalidad correcta, chico. Pero aún así, has recorrido un largo camino durante este último año. Nada mal. No me decepcionaste. Si Zephyr te viera ahora, estaría orgulloso. Acercándose a Yoriichi, Garp miró hacia arriba levemente, el niño ahora estaba parado casi a la altura de su pecho y se rió entre dientes. ¿El tiempo realmente vuela, no? Garp estudió el rostro de Yoriichi. Afilado, atractivo e innegablemente impactante, incluso para los estándares de One Piece. Las tenues marcas en su rostro no le restaban atractivo. Al contrario, le daban un aire de misterio. Combinado con su expresión serena, Yoriichi exudaba una profundidad y madurez mucho más allá de su edad. Garp miró al joven, ahora de aspecto más maduro, y algo en su expresión se atenuó, como si recordara algo lejano. Con un suspiro, dijo: los jóvenes no solo crecen en estatura. A medida que envejecen y sus pensamientos también se vuelven más pesados, ¿no es así? Al oír eso, Yoriichi miró a Garp, desconcertado. En su opinión, Garp siempre había sido un optimista despreocupado. Ese tono sentimental resultaba completamente impropio del legendario héroe de la marina. Yoriichi, dijo Garp de repente, con un tono práctico.
Tengo asuntos pendientes en el East Blue. Vienes conmigo. Una vez hecho esto, te llevaré de regreso al cuartel general de la Marina. La Armada está planeando un asalto a gran escala contra los piratas Roger. Nos preparamos para un enfrentamiento frontal con una de las tripulaciones piratas más formidables que existen. Esta será una guerra sin precedentes. Todos los marines con capacidad de combate serán convocados al cuartel general. Eso significa que tu entrenamiento tendrá que suspenderse por ahora. Garp explicó con un tono inusualmente serio. Había mucho en juego en esas pocas palabras. Pero lo que más llamó la atención de Yorichi fue la intención de la Armada de aniquilar a los piratas de Roger. Normalmente, los marines no se atreverían a lanzar una guerra a gran escala contra una tripulación de tal magnitud. De hecho, Garp era probablemente el único en toda la Armada lo suficientemente loco como para pelear con Roger con regularidad, zarpando solo para intercambiar golpes con su antiguo rival. Pero esas escaramuzas, aunque intensas, tuvieron poca relación con la gran estrategia de la Armada. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. El hecho de que la Armada estuviera reuniendo todas sus fuerzas para enfrentarse a Roger de frente, significaba que esta vez iban totalmente en serio. Y eso solo podía significar una cosa. Roger debió haber tocado una fibra sensible. Debió haber golpeado el corazón mismo del gobierno mundial. ¿Ha reunido todos los Poneglyphs, sí? Y ahora, tanto el gobierno mundial como la Armada tienen los ojos puestos en él. Yorichi ya había llegado a su conclusión. Asintió con la cabeza y dijo con calma. Vicealmirante Garp, iré a empacar algunas cosas. Me voy con usted enseguida. Cuando las palabras salieron de sus labios, Yorichi desapareció en un borrón. Las pupilas de Garp se contrajeron al verlo, luego se rió para sí mismo. Te has vuelto muchísimo más fuerte, niño. Yorichi no tenía mucho que empacar. Aparte de su espada, no necesitaba nada más. La principal razón por la que regresó a su refugio fue simplemente para cambiarse de ropa. Después de todo, ir sin camisa no era precisamente digno. Aunque técnicamente era invierno, el clima en el archipiélago de Boeing parecía primavera. Pero al salir de sus aguas, la temperatura bajaba drásticamente. Así que, además de ponerse una camisa de manga larga y pantalones, Yorichi también empacó ropa de invierno. Después de asegurar sus pertenencias, selló la entrada de la cueva con una gran roca y se reunió con Garp para abordar el barco de guerra. Los marines a bordo eran todos rostros conocidos. Después de todo, Yorichi había pasado varios meses viajando con ellos. Lo reconocieron al instante. Había cambiado bastante durante el último año, pero el llamativo cabello rojo y las marcas en su rostro seguían siendo inconfundibles. Después de saludar a la tripulación con unas sencillas palabras, Yorichi colocó sus cosas en la cabina que Garp había arreglado para él y regresó a la cubierta. El buque de guerra ya había izado sus velas y se alejaba lentamente de la orilla. Desde la proa, Garp permaneció en silencio, mirando el mar, perdido en profundos pensamientos. Yorichi estaba a punto de acercarse a él para charlar cuando una voz lo detuvo. Yorichi, dijo Bogard en voz baja a su lado, ahora no es el mejor momento para molestar al vicealmirante. Necesita un momento a solas. Yorichi giró la cabeza, desconcertado. Bogard notó su confusión y no se contuvo en su explicación. ¿Conoces al hijo del vicealmirante Garp, verdad? ¿El vicealmirante Monkey de Dragón? Dragón, bueno, se escapó de casa. Te escapaste de casa. Dragón. Yorichi Tsujikuni apenas podía creer lo que oía. Una afirmación tan absurda viniendo precisamente de Bogard. Dragón no era un adolescente rebelde en plena fase. Tenía más de 30 años. ¿Cómo podía decirse que alguien de su edad se había escapado de casa? Pero Yorichi también había notado esa vacilación en la voz de Bogard antes, justo antes de tragarse la palabra deserción. Así que, en esencia, la partida de Dragón probablemente fue una deserción. Simplemente decidieron disfrazarlo por respeto a Garp. Si lo calificaran de traición descarada, las implicaciones serían demasiado perjudiciales. Uno podría fácilmente imaginarse el golpe que esto significaría para la Armada. Hijo del héroe de la Marina Garp. Una estrella en ascenso, un prodigioso vicealmirante. Si el mundo supiera que alguien como él le dio la espalda a la Armada, el daño a su reputación sería catastrófico, sin precedentes. Sería tan devastador como si el propio Sengoku se hubiese pasado al enemigo. ¿Qué pasó exactamente? Yorichi frunció el ceño levemente, la curiosidad brillaba en sus ojos. Aún sentía cierta gratitud hacia Dragón.
De no ser por su ayuda en aquel entonces, nunca habría experimentado la abrumadora fuerza del Aki del Conquistador en estado consciente. Fue gracias a esa brutal demostración que Yoriichi pudo percibir y comprender la naturaleza misma de la Osoku Aki. Y después de eso, su fuerza había crecido a pasos agigantados. Aunque los métodos de dragón habían sido agresivos, Yoriichi había aceptado la deuda. Siempre supo que Dragón dejaría la armada con el tiempo. Al fin y al cabo, la rueda de la historia nunca deja de girar. Incluso si él, como una mariposa que bate sus alas en una isla remota, intentara crear ondas, era improbable que pudiera alterar el destino de Dragón. Así que la noticia de la marcha de Dragón no le sorprendió. Lo que le intrigó fue el porqué. ¿Por qué Dragón llegaría tan lejos como para abandonar la marina? Los detalles, no los sé mucho, respondió Bogart. En realidad, casi nadie dentro de la marina conoce la historia completa. Por lo poco que he oído, el vicealmirante Dragón fracasó en una misión, y después de eso, simplemente se alejó de todo. Es un asunto clasificado. Solo escuché al vicealmirante Garp murmurando para sí mismo una vez. Esa es la única razón por la que me enteré. Bogart permaneció tranquilo, con los brazos cruzados sobre la empuñadura de su larga espada, apoyado contra la puerta mientras miraba hacia Garp en la proa del barco. No era de los que chismeaban. Ni era conocido por su boca suelta. Pero cuando se trataba de Yoriichi Tsujikuni, Bogart no se guardaba nada. Después de todo, Garp y el propio Bogart habían reclutado a Yoriichi en la marina. En su círculo íntimo, confiar en Yoriichi era un hecho. ¿Fracaso de la misión? Yoriichi resopló. Eso es imposible. Con la fuerza de dragón, ¿qué clase de oponente podría hacerle fracasar? ¿Quizás algún pirata aterrador? Incluso entonces, por muy formidable que fuera el pirata, ¿sería eso realmente razón suficiente para que abandonara la marina? Si se topaban con alguien a quien no podían controlar, ¿no podría simplemente regresar al cuartel general, traer a Garp y acabar con ellos? ¿Qué pirata podría sobrevivir a un ataque de padre e hijo? Para Yoriichi, la idea de un fracaso de misión era ridícula. Con solo pensarlo, se daba cuenta de que debía ser algo más. Bogart abrió la boca para hablar, como si estuviera a punto de compartir su propia especulación sobre la verdad, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Garp se apartó de la proa del barco y les gritó. Oye, Bogart. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Quieres que te encuentre personalmente algo que hacer? Y tú, Yoriichi, si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no me preguntas directamente? Ante el grito de Garp, Bogart cerró rápidamente la boca, le ofreció a Yoriichi una sonrisa tímida, luego se dio la vuelta y regresó al interior, dirigiéndose al puente. Yoriichi, por otro lado, no dudó. Se dirigió directamente al lado de Garp y le preguntó sin rodeos. Vicealmirante Garp, tengo una buena relación con el vicealmirante Dragon. Me gustaría saber por qué dejó la armada. Garp se quedó paralizado a mitad de la respiración. Él solo había querido asustarlos con sarcasmo, ¿quién habría pensado que este chico realmente lo aceptaría? Este mocoso, y Garp maldijo por dentro, mirando a Yoriichi. Pero ante la expresión seria de Yoriichi, Garp finalmente decidió no ocultar la verdad. Tu suposición es, en parte correcta. Y en parte errónea. Yoriichi parpadeó, confundido. ¿Qué significaba eso? ¿Era algún tipo de acertijo? Dragón no se fue por un fracaso en la misión. Pero la razón por la que se fue, todavía está ligada a esa misión. Garp hizo una pausa y su tono se tornó grave. Dragoni se negó a ejecutar una llamada de combate. De hecho, llegó al extremo de destruir casi 20 buques de guerra de la armada que participaban en la operación. El peso de esas palabras golpeó a Yoriichi como un martillo arrojado al agua, enviándole ondas a todo el rostro. Llamada Buster. Yoriichi Tsujikuni no era ajeno a ese término. Pero lo que le desconcertó fue esto. En el mundo actual, ¿qué tipo de enemigo podría justificar un llamado de ataque del gobierno mundial? ¿Y si Dragón se hubiera negado a llevarlo a cabo? Y, para ser honesto, no lo culpo. Después de todo, el reino de Rank fue condenado simplemente porque no pudo pagar el tributo celestial. Pensar que una razón tan ridícula podría provocar que los dragones celestiales lanzaran una llamada de ataque contra Rank, lo mires como lo mires, no tiene nada de justo. ¿No estás de acuerdo, Yoriichi? Gab le dedicó una sonrisa amarga mientras le hablaba. Dijo que no culpaba a Dragón. Pero en ese momento, Yoriichi no vio nada de la despreocupada tranquilidad y libertad que había imaginado en el hombre que tenía delante. La deserción de Dragón debe haberlo afectado más fuerte de lo que dejó ver. Los dragones celestiales. El tributo celestial.
Justicia y esas tres cosas y nunca podrían coexistir. Yoriichi no respondió directamente. Él simplemente asintió levemente y giró su mirada hacia el mar, entrecerrando los ojos mientras dejaba que la fresca brisa del océano lo bañara. ¿En serio, Yoriichi? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho? Apoyándose en la barandilla del barco, Garp hizo la pregunta. Su tono sugería que le estaba preguntando a Yoriichi. Pero en realidad, tal vez se estaba preguntando a sí mismo. Si los tres no pueden coexistir, entonces me quedaré solo con lo que me importa. Cuando Yoriichi pronunció estas palabras, sus ojos estaban tranquilos y claros. Su tono era firme, casi indiferente. Ninguna presencia abrumadora surgió de él, ninguna intención asesina se filtró a través de él. Sin embargo, a pesar de la silenciosa entrega, Garp percibió un fuerte olor a sangre en el aire. Yoriichi no se molestó en ocultar sus verdaderos pensamientos frente a él. Garp dejó escapar un suspiro silencioso y miró hacia el horizonte, sin decir nada. Él debería haberlo sabido. Después de todo, Yoriichi Tsujikuni había despertado el poder del Aki del Conquistador. Lo que no sabía, ¿qué tipo de camino recorrería Yoriichi en el futuro? El futuro, pertenece a tu generación. Garp le dio a Yoriichi una firme palmadita en el hombro, luego se giró y caminó de regreso a la cabina del barco. Yoriichi permaneció en la proa del buque de guerra cabeza de perro, con las manos apoyadas ligeramente en la barandilla. Sus ojos estaban entrecerrados, contemplando el tranquilo paisaje marino que tenía ante él. El archipiélago de Boyne se encontraba aproximadamente a la mitad de la primera mitad de Grand Line. Desde allí hasta el East Blue, el próximo destino de Garp era una semana de viaje por mar. Esta vez, Garp se dirigía a la isla Shika del East Blue. Una isla modesta que alberga de varios miles de personas, la isla de Shika cayó bajo el dominio del reino de Goa. El reino de Goa, conocido como el país más hermoso en East Blue. Considera a Shika una de sus islas satélite. Con abundantes recursos y un entorno natural impresionante, la mayoría de los residentes aquí vivían cómodamente, libres de hambre o penurias. En general, era un lugar tranquilo y armonioso. ¿Y el motivo de la visita de Garp? Para encontrar al dragón. Porque, él tenía la tarjeta vibre del dragón. Isla Shika. El buque de guerra de Garp atracó en el pequeño puerto de la ciudad de Shika. Era evidente que hacía tiempo que los habitantes del pueblo no veían un barco del mundo exterior. Una multitud curiosa se formó rápidamente a lo largo del modesto puerto. Los lugareños se quedaron paralizados, estirando el cuello hacia la imponente embarcación. La marina. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Pasó algo? Ese buque de guerra no es de la 23 rama, estacionada en el reino de Lulusia. Los susurros se extendieron entre la multitud a medida que se acercaban, murmurando unos a otros mientras observaban cómo el buque de guerra echaba el ancla. En la proa se encontraba Yoriichi Tsujikuni, con la mirada serena mientras observaba al mar de curiosos que le señalaban y susurraban. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Cuántas veces había visto esta escena antes? En su vida anterior, cada vez que los hombres del gobierno pasaban por su pueblo rural, las reacciones habían sido muy similares. Los lugareños se reunían con silenciosa curiosidad, cautelosos pero fascinados. Aunque técnicamente era una ciudad portuaria, Shika tenía poca conexión con el mundo exterior. No era un centro comercial ni producía especialidades locales destacables. La mayoría de sus residentes vivían vidas tranquilas y autosuficientes, y rara vez salían de sus fronteras habituales. El pueblo en sí era humilde, y la industria llevaba mucho tiempo estancada. Mientras Yoriichi recorría con la mirada el paisaje urbano, los edificios más altos que pudo encontrar apenas alcanzaban las 2,5 plantas. Era temprano por la mañana y la brisa marina invernal era muy fuerte mientras atravesaba el puerto. Pronto, los habitantes del pueblo, hartos de su curiosidad, empezaron a temblar y a dispersarse en silencio. Las calles volvieron a escasear. Solo un puñado de tabernas y restaurantes a ambos lados de la calle seguían bullendo de risas y conversaciones cálidas. Vicealmirante Garp, el anclaje ha finalizado, informó Bogart, el siempre leal ayudante de Garp, acercándose a él. ¿Cuáles son sus órdenes? Garp estaba de pie junto a Yoriichi, entrecerrando los ojos hacia un distrito particular de la ciudad, como si buscara a alguien o algo. Sin volver la cabeza, respondió. Que el contramaestre baje a tierra y reponga los suministros. Los demás quédense quietos y descansen. Bogart, toma un equipo pequeño y barre la ciudad. Si hay piratas merodeando, encárgate de ellos. No hace falta que informes. Tengo algo que hacer. Zarpamos en cuanto regrese. Con un saludo cortante y un enérgico sí, señor.
Bogart giró sobre sus talones para cumplir las órdenes. En cuanto a Garp, ni siquiera se molestó en esperar a que bajara la pasarela. Agarrado a la barandilla con una mano, parecía listo para saltar por la borda. Luego hizo una pausa y miró a Yoriichi. Niño, ¿vienes conmigo? Yoriichi negó con la cabeza con una leve sonrisa. Paso. ¿Te vas a reunir con tu hijo, dragón? No quisiera interrumpir un momento familiar. Me uniré al capitán Bogart más tarde para la patrulla. Declinó cortés pero firmemente. Habiendo sabido ya el motivo por el que Dragón había dejado la marina, Yoriichi no deseaba presenciar la reunión en persona. Sabía que esta visita de Garp probablemente era un último intento por persuadir a Dragón de regresar a la marina. Pero honestamente el resultado ya estaba claro. Quienes poseen el Haki del Conquistador son hombres de voluntad inquebrantable. Y Dragón era, sin duda, uno de ellos. Una vez tomada su decisión, no habría vuelta atrás. Garp probablemente también lo entendía. Aún así, como padre, este podría ser su último intento. Un último esfuerzo, no como héroe de la marina, sino como padre. Si ni siquiera el Garp del futuro pudo convencer a Kuzan de regresar, ¿qué posibilidades tenía con Dragón? Sí, me parece bien, respondió Garp con un suspiro. Llevas mucho tiempo entrenando solo en el archipiélago de Boeing. Te vendrá bien caminar un poco, estirar las piernas e interactuar con gente de verdad. Si quieres convertirte en un gran marine, no puedes permitirte ignorar cómo vive la gente. Bueno, entonces me voy. Y con eso, Garp se giró y saltó suavemente del buque de guerra, aterrizando suavemente en el muelle antes de alejarse hacia el borde occidental de la ciudad. Poco después de irse, Bogart regresó a cubierta. Unos marines ya estaban bajando una escalera de cuerda. Al ver que solo Yoriichi seguía de pie en la barandilla, Bogart pareció sorprendido. Yoriichi, ¿dónde está el vicealmirante Garp? ¿Ya se fue? Yoriichi asintió. Luego se giró y dijo: Capitán Bogart, se dirige a la ciudad para una patrulla, ¿verdad? ¿Te importa si me uno a ti? Cuando Yoriichi conoció a Bogart hacía más de un año, este aún era teniente comandante. Ahora ya había ascendido al rango de capitán. Aunque era ayudante personal de Garp, Bogart siempre había mantenido un perfil bajo, pero su discreta eficiencia no había pasado desapercibida. Dicho esto, en opinión de Yoriichi, su avance todavía era un poco lento. Después de todo, uno de los futuros discípulos de Garp, aquel que sueña audazmente con convertirse en almirante, había tardado solo 2 años en pasar de ser un recluta novato a capitán del cuartel general de la Marina. En esa comparación, ni siquiera Yoriichi podría igualar a Kobe. Él mismo se había unido a la Marina hacía 1 año y medio y seguía siendo mayor. De hecho, había obtenido ese rango hacía más de un año y no se había movido ni un ápice desde entonces. ¿Quieres venir? Claro, dijo Bogart sin dudarlo. Solo que debes saber que las patrullas no son precisamente emocionantes. No te quejes luego si te aburres. Con la escalera asegurada, Bogart llamó casualmente a unos cuantos marineros jóvenes y su pequeña unidad de 5 descendió a la ciudad. Shika albergaba solo a unos pocos miles de personas. Su distribución y estilo de vida eran sencillos y ordenados. Una patrulla no necesitaba ser ruidosa ni imponente. La sutileza y la atención eran suficientes. El método de caza de piratas de Bogart era sencillo y efectivo. Activaba su haki de observación y conducía a la patrulla hacia cualquier lugar donde se reunieran presencias fuertes. Así, al llegar a la isla, el grupo se dirigió inmediatamente al este. Pero mientras cruzaban la ciudad, otro barco se acercaba. Desde mar abierto, un lujoso crucero con la bandera del gobierno mundial comenzó a llegar lentamente al puerto de la isla de Shika. En la proa se encontraba un joven con un traje blanco impecable, con ambas manos apoyadas suavemente en la barandilla. Un casco con forma de burbuja le cubría la cabeza, marcando su identidad sin lugar a dudas. Era un noble mundial, un dragón celestial. Uno de los llamados dioses, descendiente de los creadores del mundo. El joven medía poco más de 170 centímetros, con una figura esbelta y equilibrada. Sus rasgos no eran ni demasiado marcados ni fáciles de olvidar. Su cabello castaño estaba pulcramente peinado, y su traje a medida brillaba a la luz de la mañana, dándole un aire refinado. Entre la gente común podría haber parecido más bien promedio en apariencia. Pero entre sus pares él era prácticamente apuesto. Sus ojos brillaban de anticipación mientras contemplaba la costa que tenía delante. He oído que el reino de Goa es el lugar más hermoso de todo el East Blue. Quiero comprobar por mí mismo si realmente existe una tierra que pueda rivalizar con el esplendor de Mariejois, Mer y Geoise. Golpe.
En el extremo este de la ciudad de Shika, las puertas de la taberna de Rock se abrieron y un grupo de marines entró. Entraron casualmente y ocuparon algunos asientos libres en la barra. Jefe, ¿qué tipo de jugo de fruta tiene aquí? Un joven pelirrojo entre los marines golpeó los nudillos sobre el mostrador y le preguntó al camarero todo sobre jugos. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la taberna, que una vez estuvo animada, quedó completamente en silencio. Una breve pausa quedó suspendida en el aire. Entonces se escuchó una risa estruendosa. Ja 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 ja. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 300 o 600 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Ja 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 ja. Dentro del rock bar, todo el lugar estalló en risas, todo porque un adolescente pelirrojo sentado en el mostrador había pedido un vaso de jugo de fruta. El camarero, que estaba puliendo un vaso, se detuvo a mitad de camino. Levantó la vista y observó al chico pelirrojo sentado frente a él, Yoriichi Tsujikuni. Tras una breve mirada, sonrió y asintió con cariño. Espere un momento, señor, dijo amablemente el camarero. Normalmente no servimos jugo de fruta, pero encontraré la manera de conseguirle algo que le guste. Se volvió hacia el resto del grupo. ¿Y para los demás? Tenemos whisky, cerveza, vino tinto, de todo para elegir. ¿Qué van a tomar? Los clientes del bar se rieron a carcajadas, pero rápidamente perdieron el interés en los marinos. Yoriichi, sin embargo, no se inmutó en lo más mínimo. Sonrió ante la respuesta del camarero, dejó suavemente su espada junto a su pie, apoyó una mano en el mostrador y la otra bajo la barbilla, y dijo con una risita de admiración. Es usted un buen hombre, jefe. Un lugar que se desvive por los clientes, incluso sin lo que piden. Con razón le va tan bien. El camarero rondaba los 40, con ese característico patrón mediterráneo de calvicie. Tenía una figura redondeada e irradiaba la fatiga de la mediana edad. Aunque parecía grasiento, aún olía ligeramente a colonia. Era extrañamente refinado para un hombre tan cansado. Sí, un hombre de mediana edad, grasiento, pero de alguna manera elegante. Me halaga, señor, dijo el camarero con modestia, asintiendo. Pero cuando abres un lugar como este, tienes que cuidar a tus clientes. Luego se volvió hacia los demás que estaban sentados junto a Yoriichi. El capitán Bogart se tocó el ala del sombrero con un dedo, observando con sus ojitos penetrantes al camarero. Con una sonrisa, dijo. Jerez. Los demás marines intervinieron inmediatamente. Aquí igual. Tomaré lo mismo, jefe. Un poco sorprendido, el camarero recorrió con la mirada la fila de marinos y luego se giró hacia el estante que tenía detrás. Sacó una botella de tinto, revisó la etiqueta brevemente y la colocó frente a Bogart con vasos para el grupo. ¿Quieres que modifique un poco el sabor? Preguntó alegremente. Bogart negó con la cabeza. Se sirvió media copa, pasó la botella a la fila y dijo con una sonrisa. No hace falta. ¿Una bebida tan elegante como esta? Se disfruta mejor pura. Luego miró a Yoriichi, con una sonrisa nostálgica en sus labios. Yoriichi, a Zephir-sensei también le encantan estas cosas. Yoriichi miró la botella que descansaba frente a Bogart y sacudió la cabeza suavemente. Rara vez vi a Zephir-sensei beber. Últimamente, le gusta más el té. Bogart parpadeó y luego se rió para sí mismo. ¿En serio? ¿Te has pasado al té? Supongo que la próxima vez tendré que llevarle hojas de buena calidad. Mientras charlaban, el camarero se apartó discretamente para hacer una llamada. Al regresar, continuó limpiando vasos, escuchando en silencio sin interrumpir. Yoriichi y sus compañeros parecían estar allí solo para relajarse, beber y charlar un poco, nada más. Al poco tiempo, la puerta lateral del bar se abrió con un crujido y un niño de unos 10 años entró corriendo. El niño de pelo blanco llevaba una pequeña cesta que contenía 2 botellas, una de color amarillo pálido y una de color naranja llenas de zumo fresco. Corrió hacia la barra y gritó alegremente. Tío Wenzu, traje el jugo. Colocó la cesta en la barra, sonriendo mientras extendía la mano. Tío, son 300 bayas, un precio justo. Wenfu se giró, vio al chico de pelo blanco y le dio una suave palmadita en la cabeza. Sacó unos billetes de debajo del mostrador y se los entregó, añadiendo un recordatorio. Fumador, quédate con ese dinero, ¿vale? No lo pierdas. Después de pagarle al chico, Wenfu colocó las 2 botellas de jugo frente a Yoriichi y dijo con una sonrisa. Aquí tienes, muchacho de la marina, pruébalo. Vienen directamente del huerto del pequeño Smoker.
manzanas y cítricos. No te decepcionarán. Justo cuando estaba a punto de irse, Smoker se enteró del intercambio y se giró, encontrándose con la mirada de Yorichi en ese mismo momento. Fumador. Incluso después de todos estos años, Yorichi no había olvidado por completo ese nombre. Aunque el recuerdo era vago, en cuanto vio el rostro del chico de cabello blanco, este comenzó a aclararse como si la luz del sol lo rozara a través de la niebla matutina. Sus miradas se cruzaron. Yorichi sonrió con dulzura. Luego, con la naturalidad de respirar, aceptó un vaso de jugo de naranja del camarero y dio un sorbo. Sonriendo de nuevo, se volvió hacia Smoker y lo elogió. Este jugo de naranja es excelente. El joven fumador se hinchó de orgullo. Claro que sí. Nuestras manzanas y naranjas son las mejores de la zona. Se jactó. Después de su orgullosa declaración, Smoker miró a Yorichi y a los demás, entre ellos Bogart, y preguntó con curiosidad. ¿Ustedes son, de la marina? Yorichi asintió en silencio. Eso fue todo lo que Smoker necesitó. Sus ojos se iluminaron. Dio un paso adelante con entusiasmo, con el pecho hinchado de convicción, y declaró. Yo también quiero estar en la marina. ¿Puedo unirme a la marina? Con tan solo 10 años, Smoker seguía siendo escuálido, apenas más alto que el mostrador, quizá 140 centímetros como mucho. Frente a Yorichi, era difícil creer que solo les llevarán unos años de diferencia. Bogart se giró con una sonrisa. Por supuesto que puedes. Siento la justicia ardiendo en tu corazón. Estás destinado a ser un héroe de la justicia. Una vez que crezcas, podrás unirte a la marina. Pero todavía no, añadió riéndose. Bogart tenía la sonrisa cálida y experta de un veterano, experto en cautivar a niños que idolatraba a la marina. Sus palabras eran suaves. Demasiado suaves. Yorichi sintió un ligero escalofrío. Este tipo, está exagerando. Inesperadamente, Smoker se lo tragó a pies juntillas. Su pecho se hinchó de emoción mientras asentía vigorosamente, luego se dio la vuelta y trotó alegremente hacia la puerta. Justo cuando llegó a la entrada, las puertas del bar se abrieron de golpe. Un joven con traje negro entró, empujándolos a un lado. Smoker, perdido en su emoción, no se dio cuenta y se dirigió directamente hacia él, golpeándolo de cabeza en el estómago. Ruido sordo. Para Smoker, fue como chocar contra una pared. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza. Ay, eso realmente dolió. Cuando levantó la vista, el joven ya se estaba quitando las gafas de sol y lo miraba con un desprecio manifiesto. ¿De dónde salió este mocoso? ¿En serio te estás metiendo en mi camino? Apenas había pronunciado esas palabras, el hombre le propinó una patada brutal, dirigida directamente al costado de Smoker. La fuerza de la patada cortó el aire con un silbido agudo. Smoker apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando el pie llenó su visión. Justo cuando el golpe estaba a punto de impactar, una figura enorme apareció de repente y lo abrazó con fuerza. Un latido después, ¡guam! La patada del hombre trajeado se estrelló con toda su fuerza contra el cuerpo rotundo del recién llegado, enviándolo a él y a Smoker contra la pared con un impacto ensordecedor. Detrás de la barra, el camarero Wenzu, que hacía unos momentos había estado puliendo vasos, no estaba a la vista. Un estruendo repentino y ensordecedor rompió el silencio, atrayendo instantáneamente la atención de todos en el bar. Todas las miradas se volvieron hacia el origen del ruido. En un rincón, Wenzu estaba desplomado contra la pared, con los ojos fuertemente cerrados y el rostro contorsionado por el dolor, mientras se sentaba lentamente en el suelo con Smoker en brazos. En el mismo momento en que Wenzu se desplomó, sus brazos, que habían estado envolviendo a Smoker de manera protectora, se aflojaron y cayeron. Solo entonces Smoker, retrasado por la conmoción, se dio cuenta de lo sucedido. Inmediatamente se giró y se arrojó junto a Wenzu, con la voz temblorosa por el pánico. Tío Wenzu. ¿Estás bien? Vamos, quédate conmigo, no te duermas, tío Wenzu. Ante los gritos desesperados de Smoker, Wenzu abrió los ojos con gran esfuerzo y le dedicó al niño preocupado una sonrisa débil y dolorida. Su voz, apenas un susurro, intentó consolarlo. Estoy bien, Smoker, no te preocupes. Pero justo cuando esas palabras salieron de los labios de Wenzu, una voz tranquila y burlona resonó desde la entrada del bar. Vaya, no esperaba que alguien de ese calibre estuviera merodeando por este pequeño rincón llamado East Blue. Ni siquiera hablaba en serio, añadió el hombre con indiferencia. Pero que pudieras aguantar ese golpe, no está nada mal. Tienes suerte, mocoso. Solo por esta vez, lo dejaré pasar.
El joven de elegante traje se inclinó levemente, sacudiéndose el polvo inexistente de sus zapatos de cuero aún lustrados con un estilo dramático, como si estuviera otorgando misericordia. Pero su tono arrogante encendió la furia de Smoker. Wenzu, aún débil, no pudo detenerlo a tiempo. Smoker extendió los brazos para proteger a Wenzu y dio un paso adelante, gritándole al hombre del traje. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué atacarías a alguien así de la nada? El hombre del traje se aclaró la garganta, estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera decirle una palabra, Smoker lo interrumpió nuevamente. Ese tono insolente del chico de pelo blanco enfrió la expresión del hombre. Su mirada se ensombreció al mirar a Smoker, con las palabras hirviendo entre dientes. Mocoso, ¿acaso sabes con quién estás hablando? Soy Billy, guardaespaldas personal de los dragones celestiales, los nobles mundiales. Sanja García Saturno ha llegado a la isla Shika. Ese gran ser disfruta de la emoción. Y todos ustedes, hasta el último de ustedes, deben salir y arrodillarse para recibir al dragón celestial. Mocoso, ¿entiendes cuántas vidas podrías poner en peligro si te interpones en mi camino? Mientras hablaba, Billy se acercó a Smoker, lo agarró por el cuello y sin esfuerzo lo levantó del suelo. El agarre de su collar se apretó alrededor de la garganta de Smoker, cortándole el aire. Colgando en el aire, Smoker forcejeó en agonía, con el rostro enrojecido, pero en cuanto oyó las palabras dragón celestial de los labios de Billy, sus movimientos cesaron abruptamente. Los dragones celestiales, nobles mundiales. Esas tres palabras tenían un peso aterrador en todo el mundo. Incluso Smoker, con solo 10 años, las había oído. Dragones celestiales, nobles mundiales. De verdad están aquí. Tenemos que darles la bienvenida. Los presentes en el bar nunca habían visto un dragón celestial, pero al oír ese venerado título, su entusiasmo se apoderó de ellos. Aquí, en los Cuatro Azules, ¿cuándo se habían topado con figuras de esa talla? El anuncio de la visita de un dragón celestial a su isla los llenó de asombro, seguido de euforia. Su reacción fue como la de los campesinos de la época feudal que se enteran de que el propio emperador visitará su hogar. Ver a los clientes del bar tan enardecidos le alegró muchísimo. Con una mueca de desprecio, miró al jadeante Smoker y luego, con un gesto de desdén de la muñeca, lo arrojó de vuelta hacia Wenzu. Solo entonces Billy se tomó el tiempo de echar un vistazo a su alrededor. Al dirigir su mirada hacia el mostrador, se encontró con un grupo de marines uniformados, todos mirándolo fijamente. Billy, experimentado guardaespaldas de los dragones celestiales, reconoció instantáneamente a uno de ellos. Jo, jo, jo. Vaya, si es el capitán Bogart. Su presencia aquí significa que el vicealmirante Garp también está en esta isla. Vaya, qué buena noticia. Con Garp el héroe cerca, proteger al dragón celestial será pan comido. En el momento en que Billy reconoció a Bogart, su actitud cambió por completo. Atrás quedó la arrogancia que había mostrado momentos antes. Ahora, lucía una sonrisa aduladora, con un tono de voz rebosante de adulación, mientras intentaba congraciarse con Bogart. Tos, tos, el Smoker que había salido despedido fue atrapado por Wenzu, quien hizo una mueca de dolor al prepararse y absorber el impacto. Smoker soltó varias toses violentas antes de finalmente recuperar el aliento. Levantó la vista y vio a Billy de pie frente a Bogart y los demás marines. Ese momento, esa imagen, quedó grabada en la mente de Smoker. Y en ese instante, la admiración que alguna vez sintió por la marina se evaporó por completo. Su impresión de Billy ya era pésima, pero ahora, por extensión, sus sentimientos hacia la marina que parecía asociarse con alguien así también se habían agriado. ¿Y quién eres? Bogart entrecerró los ojos al mirar al hombre radiante que tenía frente a él, Billy, y preguntó con el ceño ligeramente fruncido. La pregunta borró instantáneamente la sonrisa del rostro de Billy. Enderezando su postura y tensando su expresión, Billy declaró solemnemente. Escuche atentamente, capitán Bogart. Soy Billy, guardaespaldas de los dragones celestiales, los nobles mundiales. A partir de este momento, capitán Bogart, usted y sus hombres serán reclutados. Al ver que Bogart no le hacía ni una pizca de respeto, Billy dejó de actuar. La arrogancia regresó a sus ojos mientras se ajustaba la corbata y daba la orden sin rodeos. Él creía claramente que su estatus era lo suficientemente elevado como para comandar la armada. Y la verdad es que, según las reglas, no estaba del todo equivocado. Como guardaespaldas de un dragón celestial, Billy tenía la autoridad de movilizar a un capitán. Una vez que alcanzases el nivel CP9, podrías convocar a un contraalmirante. En el CP0,
Podrías darle órdenes al mismísimo almirante de flota, exigiéndole que enviara 10 buques de guerra desde el cuartel general. Incluso un almirante de flota famoso por su terquedad se vería obligado a cumplir las peticiones del CP0. ¿Qué significaban los 10 buques de guerra del cuartel general de la Marina? Según el protocolo estándar, una booster call completa, una operación militar de aniquilación absoluta, solo requería 10 buques de guerra y 5 vicealmirantes. En otras palabras, una sola frase del CP0 podría equivaler a desencadenar una llamada de atención. En algunos aspectos, el estatus de la Armada estaba muy por debajo del de los agentes y protectores directos del gobierno mundial. ¿Reclutados? ¿Qué tontería es esa? Solo obedecemos órdenes de nuestros superiores. Antes de que Bogart pudiera responder, uno de los marines que estaba a su lado dio un paso adelante y le respondió bruscamente. TCH. ¿Tus superiores? Ahora soy tu superior. Incluso los almirantes tienen la tarea de proteger a los dragones celestiales. Deberías sentirte honrado de ser reclutado a su servicio. ¿Qué es esto? ¿Dices que la Armada pretende desafiar a los dragones celestiales? La mente de Billy trabajó con rapidez. Al instante invocó la autoridad de los dragones celestiales para silenciar al marine rebelde. La verdad es que quería encargarse a ese marinero insolente en ese mismo instante. Pero con Bogart presente, se contuvo. No es que le guardara más rencor a Bogart, simplemente encontraba insoportable la actitud anterior del hombre y quería meterse bajo su piel. ¿Y qué pasa si rechazamos este llamado servicio militar obligatorio? ¿Entonces qué? Fue entonces cuando Yoriichi Tsujikuni, que había estado observando en silencio desde un costado, de repente habló, con curiosidad brillando en sus ojos. Él genuinamente quería ver hasta dónde llegaría la marina en su proceso de degradación. Billy se giró hacia el rostro juvenil de Yoriichi, su tono alto y poderoso. Las órdenes de un dragón celestial son absolutas. Quien desobedezca morirá. Claramente pensó que sería prudente establecer su autoridad frente a este joven marine, inflando el pecho y hablando con fuerza. Vaya, eso sí que es aterrador. Pero oye, ¿podríamos hablar de esto, amigo mío? Realmente preferiría no ser reclutado para proteger a un dragón celestial. Me temo que no podré contener mi admiración por ellos, y haré algo lamentable. Además, esperaba hacer carrera aquí en la marina. Mientras Yoriichi hablaba, una oleada de Aki del Conquistador explotó en él. La presión abrumadora golpeó a Billy como una ola. Su expresión, antes arrogante, se congeló en medio de una mueca de desprecio. Sus ojos se abrieron de par en par antes de volver a su cabeza. Ruido sordo. Con un sonido suave, Billy se desplomó rígidamente en el suelo. Yoriichi miró con calma al hombre inconsciente y murmuró, «Señor Billy, tomaré su silencio como consentimiento». Él se cayó. ¿Qué acaba de hacer ese marine? ¿De verdad la Armada atacó a un guardaespaldas de un dragón celestial? Todo el bar se sumió en un silencio atónito, y luego estalló en gritos de incredulidad. Los clientes miraban a Yoriichi Tsujikuni y a su grupo, aterrorizados. Atacar la escolta de un noble mundial, si lo hubiera hecho un pirata, sería algo típico. Pero que un marine hiciera algo así, era más que impactante. Impensable. Algunos se dieron cuenta de lo grave que se había puesto la situación. Sin decir palabra, abandonaron sus asientos y salieron corriendo del bar hacia las calles de la isla Shika, desapareciendo entre la multitud. Una persona corría y otras la seguían. Nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Algunos incluso pensaban en reubicar a toda su familia. Todos lo presentían. Algo grave estaba a punto de ocurrir en la isla. Pero en medio del pánico, Yoriichi Tsujikuni, el responsable de todo, mantuvo la calma. Observó al inconsciente Billy Schmidt en el suelo y luego bebió su jugo en silencio, como si nada hubiera pasado. Bogart se rascó la nuca mientras observaba cómo la escena se salía de control. Con un suspiro, metió la mano en su abrigo y sacó varios fajos gruesos de 10.000 billetes de Belly, colocándolos pesadamente sobre el mostrador del bar. Dirigiéndose al camarero Wenzhou, a quien el chico llamado Smoker estaba ayudando a levantarse, Bogart dijo. Lo siento por esto, jefe. Mi colega, es un poco peculiar. Sé que te hemos causado muchos problemas. Por favor, acepta este dinero. Y cuando tengas la oportunidad, te sugiero que abandones la isla Shika y comiences una nueva vida en otro lugar. Me preocupa que cuando este tipo se despierte, pueda arremeter contra ti. Tú también, chico. Sé que el dinero no compensa la pérdida de tu casa, pero por tu seguridad, busca un nuevo lugar donde vivir.
Mientras hablaba, Bogart sacó otro fajo de billetes y caminó hacia Smoker, agachándose y presionando el dinero en las manos del niño. Di lo que quieras del capitán Bogart, el hombre tenía bolsillos profundos. ¿Ve para qué es esto? Balbuceó Smoker. No puedo aceptar tu dinero. No hice nada, se quedó mirando el fajo, abrumado. En todos sus años, nunca había visto tanto dinero. Es una compensación, dijo Bogart. Jefe, se nota que tiene una buena relación con este chico. Por favor, ayude a informar a su familia. Tenemos otros asuntos que atender, así que nos vamos. Pero no te preocupes, tendrás tiempo suficiente para salir de esta isla. Caminó hacia el cuerpo inmóvil de Billy Schmidt, lo levantó del suelo como si fuera un saco de grano, lo colgó sobre su cadera y saludó a Yorichi y a los demás con una expresión cansada. Vamos. Solo vinimos a ver a una persona con una presencia inusual. ¿Quién iba a decir que se convertiría en este desastre? Yorichi, una vez que conozcamos al vicealmirante Garp, dile la verdad. A este tipo, lo subiremos a bordo por ahora. Bogart parecía completamente exhausto. La situación había ido mucho más allá de lo que esperaba. Capitán Bogart, se inclinó un marine cercano y susurró, si esto es una molestia, ¿por qué no lo limpiamos aquí y ahora? No digas nada, no digamos nada, ¿quién lo va a saber? Digan lo que quieran, los marines del barco de Garp fueron lo suficientemente audaces como para hacer sugerencias tan escandalosas. Pero Bogart lo miró con tanta fiereza que el hombre se encogió hacia atrás, riendo torpemente antes de quedarse en silencio. Vamos a movernos, Yorichi. Bogart salió del bar con Billy Schmidt al hombro. Yorichi lo siguió, tomando su espada y otro vaso de jugo antes de salir. Pero justo antes de irse, Yorichi se detuvo. Dirigiéndose a un aturdido Smoker, dijo. El jefe dijo que tu nombre es Smoker, ¿verdad? No le des demasiadas vueltas a esto. Los marines defendemos la justicia. Fumador, cuando seas mayor, únete a la marina. Te prometo que no te defraudará. Y si hay cosas en la marina que creas que están mal, entonces arréglalas tú mismo una vez dentro. Estoy deseando que llegue el día en que nos volvamos a encontrar. Ah, y por cierto, ese jugo estaba realmente increíble. No mentía. Nos vemos. Con eso, Yorichi abrió la puerta y salió del bar. Smoker vio su espalda desaparecer entre las calles. La imagen del espadachín pelirrojo se le quedó grabada a fuego en la memoria. Y esas últimas palabras resonaron una y otra vez en su mente. De vuelta en la calle, Bogart se apresuró a regresar al buque de la Armada con Billy Schmidt a cuestas. No habría más patrullas hoy. Billy Schmidt era ahora una gran carga para la Armada. Eso fue lo que pensó Bogart hasta que Billy se despertó. Para su sorpresa, Billy Schmidt se comportó como un completo idiota. Perezoso, confundido y actuando como si hubiera perdido el juicio. Ni siquiera recordaba nada de antes. Bogart pensó que fingía. Pero después de hacerle varias pruebas, se dio cuenta de que el hombre tenía un auténtico daño cerebral. Todo en él fallaba. Bogart se sintió perturbado y secretamente aliviado. Nunca había visto a alguien completamente destrozado mentalmente por el Aki del Conquistador. Lo que Bogart no sabía era que el Aki del Conquistador de Yorichi había evolucionado a un nivel que podía afectar el mundo físico. Incluso podía partir tablas de madera solo con él. Con su dominio del mundo transparente, Yorichi había atacado con precisión el cerebro desprotegido de Billy. Para él, era tan simple como pulsar un interruptor. Aunque la situación ahora estaba bajo control, Bogart no se atrevió a dejar que Yorichi abandonara la nave nuevamente. Él personalmente devolvió a Billy Schmidt al crucero del gobierno mundial atracado en el puerto. Luego se retiró a su propio barco y permaneció a bordo. Porque lo sabía, un dragón celestial ya había llegado a la isla Shika. Y a estas alturas, Bogart ya había comprendido lo suficiente el temperamento de Yorichi como para temer lo que podría hacer si viera cómo se comportaban esos llamados nobles. Bogart había servido a los marines el tiempo suficiente para saber exactamente qué clase de seres divinos eran realmente los dragones celestiales. Yorichi se tomó el confinamiento con calma. De pie en la proa del barco, contemplaba el mar con calma. Bogart, a su lado, insistía sin parar en que no debía actuar precipitadamente, en mantener la calma por mucho que despreciara a los dragones celestiales, en tener paciencia y moderación, y así sucesivamente, pero justo cuando Yorichi escuchaba en silencio, a lo lejos, en el distrito oeste de la isla Shika, un tornado estalló repentinamente sin previo aviso. El viento aullaba mientras los escombros y el polvo se elevaban en espiral hacia el cielo. En segundos, la masa arremolinada se volvió gris.
Parece que la charla entre padre e hijo se volvió un poco ruidosa. Ufi, un tornado estalló en las profundidades de la isla Shika, arrasando edificios cercanos antes de desaparecer sin dejar rastro. A bordo del buque de guerra con cabeza de perro, los marines hicieron una pausa, mirando hacia la isla con alarma. Bogart dejó de hablar a media frase, observando el fenómeno con el ceño fruncido. ¿Y eso fue y? Probablemente tengas razón, dijo Yordichi en voz baja, con las manos apoyadas en la barandilla y los ojos entrecerrados. Probablemente sean el vicealmirante Garp y su hijo, teniendo una discusión. Puede que este pueblo no tenga mucha gente, pero si esos dos realmente chocan, habrá daños colaterales. Su voz era tranquila, pero su mirada era tormentosa. Uno de ellos fue Monkeire Dragón, exoficial de la Marina convertido en líder revolucionario, el hombre que se atrevió a desafiar el gobierno de los dragones celestiales. El otro, Garp, una leyenda viviente de la Marina, que todavía lleva el estandarte de la justicia. Dos visiones opuestas de la justicia. Yoriichi no pudo evitar preguntarse. ¿Se consideraría a los inocentes prescindibles en comparación con sus ideales? Apenas aquella pregunta se había planteado cuando llegó la respuesta. Un estruendo atronador surgió del corazón de la isla. Una onda expansiva atravesó el bosque, extendiéndose con una fuerza aterradora. Un relámpago negro se elevó hacia el cielo, crepitando entre las nubes como un juicio divino. El buque de guerra se balanceó violentamente. Las olas se agitaron. Una extraña y sofocante presión oprimió a todos los marines a bordo. Aquellos con menos fuerza de voluntad se desplomaron en cubierta, jadeando. El choque del Aki del Conquistador había llegado al mar. En las calles de la ciudad, los civiles de la isla Shika se arrodillaron a lo largo de la avenida principal, con la cabeza gacha en señal de miedo y reverencia. En el centro de este silencio opresivo, rodeado de agentes del CP con trajes negros, caminaba un hombre envuelto en la autoridad del mundo mismo. Sanjay García Saturno, uno de los 5 ancianos, en una rara inspección personal. Llevaba una capa oscura sobre su atuendo formal, con la cabeza protegida por el tradicional casco burbuja. Aunque su expresión era serena, su mera presencia infundía temor en la gente. No eran palacios suntuosos ni salas de subastas. Pero para Saturno, esta tranquila ciudad ofrecía algo más. Control y la oportunidad de observar las reacciones de primera mano. Mientras caminaba por la calle empedrada, se oían murmullos entre la multitud. «Mamá, ¿podemos irnos a casa ya? Me duelen las rodillas». Las palabras fueron suaves, pero llegaron a oídos de Saturno. Se giró y sus ojos escudriñaron tranquilamente a la multitud hasta que encontró la fuente. Una mujer joven de unos 30 años que consolaba a su hija mientras se arrodillaban respetuosamente junto al camino. «Regresaremos pronto», susurró la mujer. «Una vez que el anciano se vaya, nos iremos a casa». Ella acarició suavemente el cabello del niño. Entonces, una sombra cayó sobre ella. Ella levantó la vista y se quedó paralizada. Jai García Saturno estaba frente a ella, silencioso e imponente. Perdóname, mi señor», gritó, bajando la cabeza rápidamente y cubriendo la boca de su hija con una mano. Saturno la observó en silencio. Luego, habló con un tono mesurado y engañosamente amable. «Si el niño está cansado, puede descansar. Puedes regresar a tu casa. No me opondré. Tu hija es encantadora. Se porta bien». Se inclinó y colocó una mano sobre la cabeza de la niña con una serenidad escalofriante. La mujer levantó la vista, sorprendida por su dulzura. Su miedo disminuyó, solo un poco. «No. No estoy cansada. Para nada», exclamó, haciendo una profunda reverencia. «Es un honor dar la bienvenida a uno de los 5 ancianos. Estamos inmensamente agradecidos». Saturno se puso de pie, sacándose el polvo imaginario de los guantes. «No necesitas adular. Simplemente la encuentro interesante. Me gustaría llevármela conmigo para criarla en Mary Geoise. Si estás preocupada y puedes acompañarla». Lo dijo como si fuera una formalidad, como si le propusiera tomar prestada una silla. Pero sus ojos, esos ojos brillaban con una silenciosa amenaza. «¿Qué?», tartamudeó la mujer. «No, no puedo». Antes de que pudiera terminar, Saturno la interrumpió, todavía tranquilo. «No reacciono bien a los rechazos. Quienes desafían la voluntad de los ancianos y tienden a desaparecer. ¿Me estás rechazando?». La mujer se quedó sin aliento. A su alrededor, nadie se movió. Las cabezas se inclinaron aún más. Nadie se atrevió a hablar. Ella no respondió, pero abrazó con más fuerza a su hija, temblando.
Saturno hizo una señal a sus guardias. Pero antes de que pudieran actuar, un estruendo bajo y resonante se escuchó en toda la ciudad. Una ráfaga repentina azotó la avenida. Saturno y su séquito se tambalearon. La fuerza casi lo derriba. Uno de sus guardaespaldas reaccionó al instante y lo atrapó. Otros se movieron para rodearlo en una formación cerrada. ¿Qué es esto? Saturno entrecerró los ojos. Nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de enviar a alguien a investigar, se oyó una voz fría. Entonces, ¿este es el tipo de noble que la Marina protege? Viejo, estás equivocado. La Marina está equivocada. La justicia que busco y no es esta inmundicia. Ya encontré mi camino. No intentes convencerme de que vuelva al redil. No voy a volver. Saturno se giró hacia la voz. Una figura encapuchada apareció junto a él sin previo aviso. Monkey Dragón, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Saturno mientras miraba hacia la calle vacía que tenía delante. Unos momentos después, un marine vestido de blanco descendió del cielo y se estrelló contra la calle como un meteoro. El suelo crujió bajo sus botas. Levantó la vista bruscamente, con ojos feroces. Dragón. Rugió. Suelta a ese hombre. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? El hombre era Garp, y lo que estaba frente a él era su hijo. Por supuesto que lo sé, espetó Dragón. Eres tú quien se ha perdido. Proteges esta mentira de paz. Escudas a monstruos como él. ¿Crees que eso es justicia? ¿Crees que basta con remendar este mundo roto? No. Todo tiene que desaparecer. La única manera de avanzar es derribarlo y reconstruirlo. Mi camino y mi ejército y es el verdadero futuro. Sin esperar, los dedos de dragón se cerraron alrededor del cuello de Saturno, y su forma se disolvió en una ráfaga de viento arremolinada, desapareciendo por la calle. Maldita sea. Gruñó Garp y se lanzó tras ellos. Solo después de que ambos desaparecieron, los agentes de Saturno se dieron cuenta de lo que había sucedido. Se pusieron frenéticos y corrieron por la calle en su persecución, abandonando a los atónitos habitantes del pueblo detrás de ellos. La madre y el niño quedaron intactos. Pero nadie se atrevió a hablar. La calle volvió al silencio. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 650 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Puerto de la isla de Shika. Yoriichi Tsujikuni y el capitán Bogart permanecían en cubierta, mirando hacia el centro de la isla, con la duda nublando sus expresiones. Habían pasado varios minutos desde el feroz choque del Aki y del Conquistador, pero no se habían visto más señales de batalla. Yoriichi no creyó ni por un segundo que Dragón hubiera sido derrotado tan rápido. Después de todo, Dragón era un usuario de la fruta del diablo de tipología que había consumido la fruta viento. Aunque no pudiera derrotar a Garp con todo su poder, era difícil imaginar que lo derribaran de un solo golpe. Incluso si no pudiera bloquear los ataques de Garp, la transformación elemental y el escape deberían ser fáciles. Dado el silencio que ahora cubría la isla, Yoriichi supuso que padre e hijo simplemente estaban conversando. Podía imaginar por qué había venido Garp. Probablemente para hacerle entrar en razón a Dragón y arrastrarlo de vuelta a la armada. Pero eso no iba a suceder. El dragón de hoy era mucho más fuerte que cuando Yoriichi lo conoció. Ahora, Dragón tenía su propio camino, y no había forma de que siguiera la ruta que Garp le había trazado. Yoriichi, la batalla parece haberse detenido. ¿Deberíamos bajar a tierra y echar un vistazo? Preguntó Bogart, entrecerrando la vista hacia el interior de la isla. La ausencia de más señales de batalla lo ponía ansioso. Ir o no ir no cambiará el resultado. Esperemos aquí en el barco, respondió Yoriichi con calma. Capitán Bogart, no se preocupe por la seguridad del vicealmirante Garp. Son padre e hijo. Yoriichi pudo ver la gran preocupación en la expresión de Bogart y no pudo evitar ofrecerle algo de tranquilidad. Normalmente, Bogart no necesitaría tanto consuelo. Con su mente aguda, comprendía claramente la situación. Pero su preocupación por Garp había superado su compostura habitual, lo que provocó la pregunta. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Yoriichi, Bogart rápidamente se tranquilizó y asintió. Justo cuando reanudaban la observación de la isla desde lejos, una ráfaga repentina azotó el mar. Yoriichi se despertó. Se giró hacia la parte trasera de la cubierta. Al mismo tiempo, Bogart instintivamente sacó su espada y giró. En medio de la cubierta del buque de guerra con cabeza de perro, había llegado un invitado no invitado.
El cuerpo de dragón se solidificó por el viento, apareciendo sobre la cubierta. Una figura encapuchada de negro. En su mano derecha, sostenía a un hombre con un casco burbuja. Nada menos que Sanjay García Saturno. Dragón. Yoriichi se giró completamente, ignorando al hombre en el agarre de dragón y sonriendo mientras lo saludó. Bogart, sin embargo, no estaba tan tranquilo. En cuanto vio el atuendo del noble, sus pupilas se encogieron. Sus manos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada mientras preguntaba con incredulidad. Dragón, ¿de verdad capturaste un dragón celestial? Nunca imaginó que su reencuentro se daría en tales circunstancias. Oh, Bogart. Ha pasado tiempo, dijo Dragón con una sonrisa. ¿Sigues sirviendo a las órdenes del viejo? Debe ser duro. Pero, por favor, sigue cuidándolo, ¿de acuerdo? Dragón sonrió mientras hablaba, se quitó la capucha y luego se giró para mirar a Yoriichi al lado de Bogart. No esperaba que abandonaras el archipiélago de Boin tan pronto. ¿Perdió su utilidad para usted? Al volver a ver a Yoriichi, Dragón notó cuánto había crecido, y también cuánto más maduro. No solo en apariencia, sino también en presencia. Ahora sentía una leve amenaza, algo que Dragón nunca antes había sentido. Podía decir que Yoriichi había logrado un progreso significativo en solo un año. Sí, me fui. Pero no porque la isla Boin fuera inútil. El maestro Zephyr me llamó para algo importante, así que vine. Simplemente no esperaba que para cuando regresé, ya habías dejado la marina. Yoriichi no usaba palabras como traidor. Después de todo, Dragón no se había unido a los piratas. Y Yoriichi comprendía sus objetivos. Siempre los había comprendido. ¿Y un dragón celestial, eh? Es la primera vez que veo uno en persona. Dragón, tienes agallas. Ese es un movimiento audaz. Miró al hombre que Dragón sostenía y se rió entre dientes, como si estuviera charlando con un viejo amigo en lugar de enfrentarse a un revolucionario buscado. No planeaba oponerme al gobierno mundial tan pronto, dijo Dragón en voz baja. Pero no me quedó otra opción. El viejo no me dejó ir. Yoriichi, siempre te he admirado. Aunque solo pasamos medio mes juntos, siento que te entiendo. Si alguna vez decides dejar la marina, ven a buscarme. Dragón no parecía preocupado en lo más mínimo por su situación. Charló con Yoriichi con naturalidad, como si estuviera paseando. Luego, sacó un Denden Mushi y se lo lanzó. Justo cuando Yoriichi lo atrapó, una figura cayó del cielo, aterrizando con un estruendo atronador frente a él, interponiéndose entre él y Dragón. Dragón. Si quieres dejar la marina, vete. Pero no desviéis nuestro futuro por el mal camino. Garp había aterrizado como un meteoro, mirando fijamente a Dragón con el ceño fruncido. Su mirada se posó en el dragón celestial que Dragón sostenía, y su expresión se ensombreció. ¿Cómo es que eso lleva a alguien por mal camino? Replicó Dragón. Solo quiero que Yoriichi vea el mundo tal como es. Que vea la verdadera naturaleza de la armada. Viejo, un día él recorrerá el mismo camino que yo. Ya lo sé. Su justicia, es completamente distinta a la tuya. De repente, estalló en carcajadas y, sin dudarlo, arrojó al mar a Sanjay García Saturno. Su cuerpo se transformó en viento y desapareció de la cubierta. Garp no lo persiguió. Simplemente dejó escapar un largo suspiro y se giró hacia Bogart. Bogart, ve a recuperar el dragón celestial. Incluso antes de que Garp hablara, Bogart ya había entrado en acción, usando a Geppo para correr por el aire hacia la zona de salpicadura. Una vez que Bogart se fue, Garp se volvió hacia Yoriichi, con los ojos fijos en él. Yoriichi sobre lo que dijo Dragoni, pero Yoriichi levantó una mano, interrumpiéndolo con una sonrisa. No se preocupe, vicealmirante Garp. No seguiré el camino de Dragón. Para ser honesto, mi objetivo es convertirme en almirante de flota. Yoriichi no conocía la historia completa entre Garp y Dragón, pero una cosa estaba clara. El camino de Dragón era uno de revolución, de derribar a los dragones celestiales por la fuerza. Ese nunca había sido el plan de Yoriichi. No tenía intención de iniciar una rebelión desde la nada. Demasiado lento. Demasiado incierto. Demasiado destructivo. Lo que Yoriichi buscaba y era una transformación, una reforma de la propia armada, desde dentro. Sus palabras a Garp no fueron solo palabrería. Independientemente de si se convertía en almirante de flota o no, necesitaba una cosa. Autoridad absoluta dentro de la infantería de marina. La gran purga de los piratas de Roger, será mi primer paso ante el público. Yoriichi murmuró para sí mismo, metiendo el Denden Mushi en su abrigo. Garp observó el movimiento y suspiró. No dijo nada más.
Él decidió actuar como si no lo hubiera visto en absoluto. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 350 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Diciembre de 1498 del calendario del Círculo Marino. El símbolo de la paz, el East Blue. Se produjo un secuestro sin precedentes y brutal. Mientras viajaba y vacacionaba en el East Blue, un dragón celestial que visitaba la isla Shika, un territorio del reino de Goa, fue secuestrado por el grupo revolucionario conocido como el Ejército Auto Valiente, liderado nada menos que por Monkey D. Dragon. En ese momento, el vicealmirante Garp se encontraba de visita familiar y, de regreso, se topó con el culpable en el mar. Interceptó con éxito a los secuestradores y rescató al dragón celestial de las manos de este, salvando la vida del noble. Desde la caída de los piratas de Rocks, ninguna otra organización se había atrevido a poner sus manos sobre un dragón celestial hasta ahora. En respuesta, el gobierno mundial publicó un cartel de búsqueda para Monkey D. Dragon del Self-Brave Army, con una recompensa asombrosa de 1,5 mil millones de belly, vivo o muerto. En cuanto a los marines que ayudaron al vicealmirante Garp en el rescate, todos fueron reconocidos oficialmente por el cuartel general de la Marina. Finales de diciembre. La niebla matutina se cernía densa sobre Marineford, envolviendo el suelo en una neblina fría y húmeda. La luz del sol que se filtraba apenas aportaba calor. El puerto naval del cuartel general de la Infantería de Marina estaba tranquilo y prácticamente vacío, salvo por algunos marines patrullando. Pero, en marcado contraste, el salón de ceremonias del interior del cuartel general estaba abarrotado. Hoy se celebró una ceremonia de ascenso especial. El enorme salón tenía capacidad para 2000 personas, y todos los asientos estaban ocupados. En la primera fila se alzaba una plataforma elevada, donde el almirante de flota del cuartel general de la Marina, se dirigía al público a través de un micrófono de Nden Musi. Estaba pronunciando un discurso que resumía brevemente los principales logros de la Armada durante el año pasado, junto con comentarios esperanzadores sobre el futuro de la institución. Sentados directamente debajo de la plataforma estaban los oficiales de mayor rango y más poderosos de la Armada. El almirante Sengoku el Buda estaba sentado en la primera fila, flanqueado por sus antiguos camaradas, el vicealmirante Garp y el vicealmirante Tsuru, y justo detrás de ellos, el exalmirante Zephyr. A los lados de estas figuras centrales se sentaban muchos oficiales experimentados con charreteras doradas. En la segunda fila se sentaron los actuales vicealmirantes del cuartel general de la Marina. Borsalino, Sakazuki y varias otras estrellas en ascenso. Cuanto más atrás estaban las filas, más bajo era el rango. El almirante de flota finalmente terminó sus largos comentarios e invitó a los homenajeados de la ceremonia de hoy a dar un paso al frente. El primero en subir al escenario fue el capitán Bogart, ayudante de Garp. Justo detrás de él, un joven pelirrojo, Yori Tsujikuni, que había regresado al cuartel general de la Marina hacía apenas un día. Tras el ascenso de ambos, varios jóvenes marines subieron uno a uno. Todos eran tripulantes del barco de Garp, testigos y participantes del incidente de la isla Shika. Bajo la plataforma, Zephyr sonreía de orgullo al ver a Yoriichi avanzar. Levantó la mano y comenzó a aplaudir suavemente. Siguiendo su ejemplo, toda la sala estalló en cálidos aplausos. Oye, Garp, ¿por qué no aplaudes? Preguntó Zephyr con una sonrisa. Puede que tu hijo haya dejado la marina, pero aún así hizo algo bueno antes de irse. Garp se quedó allí sentado con los brazos cruzados, sin decir nada. Zephyr rió entre dientes y siguió aplaudiendo. Tras el exitoso rescate del dragón celestial en el incidente de la isla Shika, Garp y su tripulación fueron elogiados públicamente por el gobierno mundial. El héroe Garp había prestado una vez más un gran servicio. Inicialmente, el almirante de flota incluso había tenido la intención de condecorarlo hoy, pero Garp se negó rotundamente. Para Garp, proteger a un dragón celestial, a quien consideraba poco más que basura, ya había sido bastante repulsivo. ¿Recibir un premio por ello? Impensable. Pero el resto de la tripulación de Garp no era tan testarudo. Para la mayoría de los marines de bajo rango, un ascenso era una oportunidad única, algo que no se podía rechazar a la ligera. Todos aceptaban sus honores sin dudarlo. Bogart inicialmente había querido seguir el ejemplo de Garp, pero después de ser regañado duramente, él también aceptó su recompensa sin más resistencia. En cuanto a Yoriichi, no dudaba en absoluto. Los objetivos que perseguía requerían fuerza y rango.
Si se presentaba una oportunidad de ascender, Yoriichi la aprovecharía. Más aún porque esta promoción y fue un regalo de Dragon. No había ningún motivo para rechazarlo. Por su asistencia a Garp, Bogart fue ascendido a Comodoro, mientras que Yoriichi Tsujikuni fue ascendido directamente de teniente comandante a capitán. El resto de la tripulación también recibió ascensos, la mayoría ascendiendo 2 rangos, y algunos ascendiendo 3. Desde su asiento, Garp miró a Yoriichi en el escenario, entrecerrando los ojos mientras escuchaba a Zephyr burlarse de él. TCH, tienes razón, murmuró Garp. Ese idiota hizo al menos una cosa buena antes de irse. Si Yoriichi llegó a capitán, definitivamente fue gracias a ese idiota. Tan joven y ya capitán de la marina, Yoriichi sin duda se convertirá en uno de los pilares de la armada en el futuro. Zephyr quedó atónito por un momento ante el raro elogio de Garp, luego frunció el ceño y gruñó. Oye, Garp, aléjate de Yoriichi. Ya le has torcido la mente a Dragón. No voy a dejar que interfieras con el crecimiento de Yoriichi. Pero Garp lo ignoró, con la mirada fija en Yoriichi. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro rudo. Espera. Planeo guiar a Yoriichi por todos los medios posibles, dijo Garp con indiferencia. Como es mocoso de dragón se fue, me aseguraré de entrenar a Yoriichi yo mismo. De ninguna manera voy a dejar que siga el mismo camino. La expresión de Zephyr se ensombreció. Agarró a Garp por el cuello y gritó. Dije que no. Ja 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 ja. Garp simplemente se rió en respuesta. Mientras los dos veteranos discutían como niños, Sengoku y Tsuru se giraron y los miraron, ambos dejando escapar un largo suspiro. A veces, esos dos realmente parecían niños. Afortunadamente, el ruidoso intercambio quedó ahogado por los aplausos que resonaron en la sala. Tras la ceremonia, Yoriichi y los demás bajaron y regresaron a sus asientos. Pero ahora, el ambiente cambió. La tensión en la sala aumentó. La ceremonia de ascenso termina aquí, anunció Kong. Ahora viene la verdadera razón por la que los reuní a todos. Comenzamos el Consejo de Guerra. Nuestro objetivo, los piratas de Roger, cuyas recompensas combinadas se acercan a los 10.000 millones de belly. Mientras Kong hablaba, la sala se oscureció. Una enorme pantalla de proyección descendió tras él, y un Dendenmusi comenzó a proyectar imágenes. Primero apareció el legendario barco pirata, el Oro Jackson. Debajo estaban los carteles de recompensas de más de 20 piratas de Roger, cuyas recompensas variaban desde decenas de millones a varios miles de millones. Los piratas de Roger se han hecho un nombre en todo el Nuevo Mundo. Su botín es inmenso. Nuestra misión, la aniquilación completa de los piratas de Roger. Esto y es la guerra. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 350 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. La razón por la que Yoriichi Tsujikuni abandonó el archipiélago Boin y regresó al cuartel general de la Marina se debió principalmente a un acontecimiento importante. El cuartel general de la Marina había decidido movilizar el 80% de sus fuerzas totales para lanzar un asalto total contra los piratas de Roger. Según la información reunida por el gobierno mundial y los marines, Gold de Roger ya había recolectado los 4 Rogue Poneglyphs y ahora se estaba preparando para zarpar hacia la isla final. Esta revelación conmocionó profundamente al gobierno mundial. Las altas esferas parecían saber lo que se escondía en esa isla y estaban decididas a impedir que nadie llegara. Se dieron órdenes inmediatas a la armada. Destruir a la tripulación de Roger y detener sus planes a toda costa. Como la orden vino directamente del gobierno mundial, el almirante de flota convocó a la élite de los 4 mares y reunió a todo el personal de la marina en Marineford para celebrar un consejo de guerra. Tanto Garp como Zephyr previeron que esta sería una guerra sin precedentes. Por ello, trajeron a Yoriichi del archipiélago de Boin. Para entonces, Yoriichi se había convertido en una fuerza formidable. Aún así, Zephyr no lo había llamado para que ganara honores militares en el campo de batalla. Simplemente quería que Yoriichi presenciara de primera mano la magnitud de esta guerra y sintiera de cerca el poder de los mejores luchadores del mar. Una experiencia así ampliaría sus horizontes y beneficiaría su crecimiento. La reunión operativa, celebrada en el salón de actos de Marineford, duró toda la mañana. Pero llamar la reunión era un poco engañoso. Parecía más bien una emisión de órdenes unilateral. Sengoku y Tsuru ya habían trazado el plan de batalla. El propósito de la reunión era asignar cada segmento del plan a los comandantes correspondientes.
Para ser honesto, la reunión tuvo poco que ver con Yoriichi, quien acababa de ser ascendido a capitán. Con su rango, ni siquiera estaba cualificado para liderar ninguna fase específica del plan. En el campo de batalla, simplemente seguía órdenes, cargaba cuando se le ordenaba y se retiraba cuando se le ordenaba. Carecía de autonomía. Su presencia fue únicamente para familiarizarse con la estrategia general. Tras finalizar la reunión, los marines comenzaron a salir del salón. Yoriichi caminó junto a Zephyr, Garp y Kuzan hacia las residencias de los oficiales y sus familias. Para entonces, ya era mediodía. El grupo familiar había quedado en almorzar juntos. Zephyr también había invitado a Sengoku y Tsuru, aunque ambos estaban ocupados y planeaban comer en sus oficinas. Sin embargo, Garp y Kuzan no tenían nada urgente en sus agendas. Había pasado más de un año, y aunque Kuzan aún ostentaba el rango de vicealmirante, no había mucha diferencia entre su puesto y el de Yoriichi como capitán recién ascendido. En la guerra, lo único que importaba era obedecer las órdenes. El sol del mediodía quemó la niebla persistente sobre Marineford y proyectó una luz cálida sobre los caminos de piedra. Al salir del salón, Zephyr se estiró perezosamente, respiró hondo y sonrió. Dirigiéndose al joven a su lado, elegantemente vestido con un uniforme blanco de oficial y adornado con medallas de oro en el pecho, dijo: Yoriichi, a partir de hoy, eres oficialmente capitán del cuartel general de la Marina. Por tradición, eso significa que ahora eres elegible para comandar un buque de guerra por tu cuenta. Pero no hay prisa. Te sugiero que regreses al archipiélago de Boeing después de esta guerra, te concentres en tu entrenamiento y solo te reincorpores al servicio activo cuando seas adulto. Claro, es solo mi opinión. ¿Qué opinas, Yoriichi? Las palabras de Zephyr atrajeron inmediatamente la atención de Garp y Kuzan. Ambos se giraron para mirar a Yoriichi. Antes de que pudiera responder, Garp intervino primero. Zephyr tiene razón. No estoy seguro de tu fuerza ahora, pero aún eres joven. El entorno de esa isla debería ser útil para tu crecimiento. No hay necesidad de apresurarse con las misiones todavía. Mejor tómate tu tiempo y construye una base sólida. Era raro que Garp estuviera de acuerdo con Zephyr. Normalmente, creía que el mar era la mejor enseñanza para un marine. Pero también sabía que el caso de Yoriichi era único. La fuerza de Yoriichi había crecido a un ritmo explosivo, y su dominio de las técnicas era aterrador. Podía dominar una habilidad con solo una mirada, sin apenas necesitar práctica para incorporarla al combate. Según la información que Garp obtuvo de Dragón, Yoriichi ya había aprendido a usar el haki de armamento avanzado, Ryu, hacía un año. Desde entonces, también dominaba el asesino de observación. ¿Quién sabía qué nivel habría alcanzado ya? Aún así, Garp sabía que el potencial físico de Yoriichi aún estaba lejos de desarrollarse por completo. En su opinión, Yoriichi debía seguir concentrándose en el refinamiento interno. Las misiones de campo podían esperar. Kuzan no hizo ningún comentario. Había pasado más de un año desde la última vez que vio a Yoriichi, y al verlo hoy, Kuzan sintió una presión abrumadora. Se dio cuenta de que la fuerza de Yoriichi debía ser extraordinaria. Si le preguntaban a Kuzan, el chico no necesitaba más entrenamiento. Estaba listo para navegar. Zephyr-sensei, ahora que soy capitán, ¿eso significa que puedo liderar un buque de guerra en misiones? Para ser sincero, el archipiélago de Boeing ya no me aporta mucho. Últimamente, mi crecimiento físico se ha ralentizado notablemente. Incluso con la ayuda de Life Return, puedo sentir que mi cuerpo se acerca al equilibrio. Es como si ya hubiera comido hasta saciarme. Quiero zarpar. Quizás la batalla me impulse aún más. Yoriichi no siguió el consejo de Zephyr y Garp. Gracias a su capacidad para acceder al mundo transparente, era plenamente consciente de su propia condición. Su ritmo de crecimiento se había estabilizado. Las mejoras explosivas del pasado habían desaparecido. Para seguir avanzando, necesitaba refinar la fuerza de su haki. Pero mejorar el haki del conquistador no era como entrenar la fuerza física. Se basaba en la voluntad y la intención. Esperaba que al experimentar el mundo de primera mano, su haki pudiera evolucionar. Además, para él, el archipiélago de Boeing era solo una isla rica en alimentos. Mientras pudiera reabastecerse con frecuencia, salir al mar no obstaculizaría en absoluto su desarrollo. ¿Quieres salir al mar, eh? Bueno, me parece bien. Llevas más de un año atrapado en esa isla. Viajar por el mundo podría serte beneficioso. Mientras el barco tenga suficiente comida, tu crecimiento no se verá afectado. Efectivamente, tras pensarlo un poco, Zephyr asintió. No objetó el razonamiento de Yoriichi.
En ese momento, Kuzan sonrió y dijo: Oye, Yoriichi, ¿qué te parece ser mi ayudante? Claro, ya eres capitán y, técnicamente, puedes comandar tu propia nave. Pero, siendo sinceros, no tienes mucha experiencia, ¿verdad? ¿Por qué no sirves primero en mi nave un tiempo? Una vez que hayas adquirido experiencia, podrás dirigir tus propias misiones. Todavía no he encontrado un ayudante adecuado. Iba a pedirle a Kiros que se uniera a mí, pero después de graduarse de la Academia de la Marina, lo enviaron a la base G3 en el Nuevo Mundo. Ese lugar ha estado vacío desde entonces. Zephyr y Garp asintieron al unísono. Si Yoriichi fuera el ayudante de Kuzan, no tendrían que preocuparse por su seguridad. Kuzan quizá no poseía el Haki más potente, pero como usuario de Logia, dominaba los poderes de su fruta del diablo. Entre la nueva generación de marines, su habilidad de combate era de primera. Además, ambos eran jóvenes y se conocían bien. Yoriichi no sería tratado como un subordinado normal. Tanto Garp como Zephyr sintieron que la oferta de Kuzan era sólida. ¿Ayudante, eh? Sí, tienes razón. Está bien, me apunto. Yoriichi lo consideró brevemente y asintió. Aunque llevaba más de un año en la infantería de marina, su experiencia en navegación era prácticamente nula. Liderar una tripulación en solitario podría ser una buena opción en los Cuatro Azules, donde el mar estaba relativamente tranquilo. Pero en el Grand Line, o peor aún, en el Nuevo Mundo, su falta de conocimientos de navegación podía convertirse en un serio problema. No podría abandonar el barco cada vez que se encontraran con un remolino o un tsunami usando Moonwalk, ¿verdad? Tenía sentido adquirir experiencia marítima primero. Al fin y al cabo, no era Luffy. No contaba con el apoyo de un navegante genio. Kuzan, te lo dejo a ti. Pero para que quede claro, no esperes que palee carbón para las calderas esta vez. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 350 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Tras convencer con éxito a Yoriichi Tsujikuni para que se convirtiera en su ayudante, Kuzan estaba inusualmente animado durante el almuerzo. Incluso comió notablemente más de lo habitual. Para Kuzan, esta era una noticia fantástica. Ya podía imaginar su futura vida en el mar, sin necesidad de lidiar personalmente con pequeños alborotadores, simplemente dejar que el ayudante liderara a los marines y los resolviera. En cuanto a él, solo necesitaría ofrecer apoyo ocasionalmente desde la barrera. ¿Qué tan relajante era eso? En el mar, podía descansar en la cubierta con las piernas cruzadas, tomando sol y dejando todo lo demás en manos de su competente segundo al mando. Con ese pensamiento, Kuzan acabó con un tazón de arroz y luego se sirvió una segunda porción, con una amplia sonrisa extendiéndose en su rostro. Zephyr, Garp y Yoriichi, que comían con él, no tenían ni idea de lo que pasaba por su mente. Pero al ver a Kuzan de tan buen humor y con tanto apetito, no pudieron evitar disfrutar también de la comida. Después del almuerzo, Kuzan no le dio a Yoriichi un minuto de descanso. Lo arrastró directo al puerto, con la intención de presentarlo a la tripulación y mostrarle el barco al que se uniría. Como vicealmirante del cuartel general de la Marina, Kuzan estaba bajo el mando de la rama G5 en el Nuevo Mundo, una división relativamente grande. Si bien el almirante de flota Sengoku tenía la autoridad general, la base del G5 estaba dirigida por un vicealmirante. Por debajo del comandante de la base se encontraban varios vicealmirantes, cada uno a cargo de su propio destacamento. Kuzan sirvió en la tercera división del G5, donde ocupó el puesto de comandante de la segunda unidad. Normalmente, los comandantes de división eran vicealmirantes o contraalmirantes, mientras que los comandantes de unidad solían ser contraalmirantes o vicealmirantes. Los capitanes, como máximo, servían como ayudantes en estas ramas del Nuevo Mundo. No estaban cualificados para dirigir un buque de guerra por sí solos. Para dirigir un buque de guerra como capitán, uno tenía que ser asignado a una rama de los Cuatro Azules. Tomemos como ejemplo a Smoker y Vergo. Ambos llegarían a ser vicealmirantes de la rama G5. Sin embargo, Vergo sería el comandante de la base G5, mientras que Smoker solo comandaría una división. Aunque sus rangos eran técnicamente iguales, su autoridad y fuerza de combate diferían drásticamente. En la actualidad, Kuzan ostentaba el rango de vicealmirante, pero su posición como comandante de unidad era incluso inferior al futuro puesto de comandante de división Smoker. Su buque insignia tampoco era gran cosa. Un pequeño buque de guerra de poco más de 50 metros de eslora y menos de 2 metros de calado.
Era apenas un poco más largo que el Tousand Sunji. En cuanto a sus subordinados, y el número era lamentablemente bajo, con un total de menos de 100 hombres. En otras palabras, el rango de vicealmirante de Kuzan apenas lo ponía por encima de un oficial solitario glorificado. Este problema de falta de subordinados eventualmente sería algo que Yoriichi también podría enfrentar si alguna vez liderara su propia unidad en el mar. Los marines daban mucha importancia a la antigüedad. La mayoría de los oficiales ascendían desde abajo, lo que significaba que, al alcanzar los rangos superiores, contaban con muchos antiguos camaradas y subordinados de sus primeros años en quienes apoyarse. Los oficiales que ascendían desde cero no tenían que enfrentarse a lo que Kuzan estaba atravesando. Pero para alguien como Kuzan, que había sido ascendido inusualmente rápido, la situación era muy diferente. Ni siquiera podía encontrar un ayudante adecuado. Incluso futuros capitanes como Kobe y Tashigi no pudieron liderar tripulaciones por sí solos, en parte por la misma razón. Y Smoker, que ascendía desde una estación secundaria, solo logró hacerse cargo de un desastre indeseable porque nadie más lo quería. De todos modos, la mayoría de los marines de Logeto aún eran inútiles en el Nuevo Mundo. Para entonces, la armada ya se había convertido en un sistema completamente estructurado. Cada hueco ya tenía su clavija. Si los altos mandos no renunciaban, ¿de dónde sacarían sus tropas los nuevos oficiales? Claro, era posible construir una unidad desde cero. Siempre que se pudiera reunir una tripulación, la marina la financiaría. Pero en el mundo de One Piece, ¿cuánta gente estaría dispuesta a arriesgar su vida por unas decenas de miles de bayas al mes? Trabajos como este eran trampas mortales. Si ibas a morir de todas formas, ¿no sería más rentable recurrir a la piratería? Es por eso que, en esa época, la mayoría de los marines aún conservaban un toque de idealismo en sus corazones. Bajo el liderazgo de Kusan, Yoriichi llegó a un pequeño muelle en el lado norte del puerto naval. Allí estaba amarrado un buque de guerra pintado de verde. Era una embarcación de vela modernizada y equipada con propulsión moderna. El casco era de madera y estaba pintado con pintura anticorrosiva verde, con el emblema blanco G5 estampado en el lateral. Sin embargo, era evidente que el barco no había recibido mucho mantenimiento. Yoriichi notó que la pintura se estaba descascarando, exponiendo los tablones de madera a la intensa luz del sol y la brisa marina. Algunas zonas incluso habían empezado a pudrirse por la erosión del agua salada. Las velas estaban retraídas y en lo alto del mástil había un puesto de vigilancia al estilo antiguo, completamente expuesto a los elementos, sin siquiera una cubierta. Este buque de guerra le dio a Yoriichi una sensación bastante desolada. Oye Kusan, ¿esta es tu nave? Una ronda de cañonazos de una tripulación pirata y esta cosa se hunde, ¿no? Yoriichi preguntó, sorprendido. No era que menospreciara los barcos destartalados, pero este buque insignia de Kuzan apenas parecía funcional. De no ser por la pintura típica de la marina, habría asumido que era un barco abandonado. E incluso si tuviera propulsión, ¿podría el barco mantenerse en pie? No, no, no te preocupes. Conmigo a bordo, el fuego enemigo jamás alcanzará este barco. Vamos, te daré un recorrido. Esta nave tiene 50 habitaciones en total. Tras considerar el comedor, la sala de recreo y otras instalaciones compartidas, hay 38 habitaciones destinadas a alojamiento. Los marines regulares comparten 2 literas por habitación. Pero como eres el ayudante, tienes tu propio camarote e incluso un estudio personal para manejar asuntos confidenciales. ¿Qué tal ese trato? No como cuando te hacinaban en una habitación compartida en el barco del vicealmirante Gap. Kuzan sonrió con orgullo. Cuando se jactó de que ninguna bala de cañón podría tocar su nave, lo hizo con total seriedad, sin percatarse de que Yoriichi se estaba burlando de él. Bueno, entonces echaré un vistazo. De todos modos, Yoriichi no esperaba mucho de la habitación privada. Por suerte, no tenía estándares muy altos en cuanto a alojamiento. Solo esperaba que la tripulación de Kuzan fuera confiable. Eso le ahorraría muchos problemas. Pero en el momento en que puso un pie en el barco con Kuzan, supo que había sido demasiado optimista. Cada uno de los subordinados de Kuzan tenía una apariencia única. Y lo más importante, Yoriichi no percibía ni la más mínima aura poderosa en ninguno de ellos. Ni rastro de ferocidad. No se sentían soldados en absoluto. La tripulación de Kuzan estaba claramente formada por gente común con poca o ninguna experiencia en combate. Después de echar un vistazo a los marines que patrullaban la cubierta, Yoriichi no pudo evitar preguntar. ¿Esta es tu unidad? Kuzan, ¿hablas en serio?
Estos tipos, antes de que pudiera terminar, Kuzan lo interrumpió con una sonrisa. Sí. Todos son nuevos reclutas y están llenos de admiración por la Marina. En cuanto a fuerza de combate, bueno, quizá les falte un poco, pero ten por seguro que tienen el espíritu de un auténtico marine. Después de eso, Kuzan aplaudió y reunió a los marines en cubierta. En voz alta, declaró. Les presento a alguien. Soy Yoriichi Tsujikuni, capitán del cuartel general de la Marina. Será mi segundo al mando. Vamos, todos, saluden al capitán Yoriichi. A su orden, los marines alzaron los brazos y gritaron al unísono. Aunque eran pocos, su entusiasmo fue sorprendentemente alto. Y hola a todos. Espero con interés trabajar con ustedes. Yoriichi dejó escapar un suspiro silencioso. Obligado a aceptar esta realidad, se recompuso rápidamente y les devolvió el saludo con una sonrisa. A partir de hoy es oficialmente miembro de la sección G5. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 350 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. El gran día radiante había pasado. El calendario pasó oficialmente al año 1499 del calendario del Círculo Marino. A principios de enero, buques de guerra de todo el mundo comenzaron a partir del cuartel general de la Infantería de Marina uno tras otro, zarpando a través de las rutas marítimas secretas exclusivas de la Infantería de Marina hacia el Nuevo Mundo. Para mantener sus intenciones en secreto, estas naves no siguieron un rumbo único, sino que se dispersaron, cada una dirigiéndose al archipiélago Sabaody por rutas diferentes. Mientras tanto, la Agencia de Inteligencia Directa del Gobierno Mundial, Cyberpol, también entró en acción, infiltrándose en el Nuevo Mundo en secreto. Aunque los marines intentaron ocultar su objetivo, la repentina aparición de tantos barcos en el Nuevo Mundo no pasó inadvertida para quienes los observaban con atención. Los piratas, ya atrincherados en la región, se enteraron rápidamente de la importante movilización de la Armada y, no dispuestos a quedarse de brazos cruzados, comenzaron a lanzar ataques contra los buques de guerra que se aproximaban. En este punto vale la pena explicar la presencia territorial de la Armada en el Nuevo Mundo. En rigor, la Infantería de Marina solo contaba con una rama en el Nuevo Mundo. La G5. Si bien otras ramas, como la G2 y la G3, se ubicaban técnicamente en el Nuevo Mundo, estaban acuarteladas en los territorios de las naciones miembro y rara vez realizaban misiones independientes de represión pirata. Solo la G5 salía activamente a cazar piratas.